siervo clamó, por aguas mi alma tiene sed de ti. Solo tú calmas mi ansiedad llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, mi espíritu clama solo a ti. En mi corazón anhelo adorarte solo a ti. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, y eres Rey también. Yo te anhelo más que a todo y te alabo solo a ti. Solo tú eres mi sostén, mi espíritu clama solo a ti. En mi corazón anhelo adorarte solo a ti. Más que al oro yo te anhelo, solo tú puedes saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, mi espíritu clama solo a ti. En mi corazón anhelo adorarte solo a ti. Solo tú eres mi sostén, mi espíritu clama solo a ti. En mi corazón anhelo adorarte solo a ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé. Por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Por ti la muerte yo sufrí, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Insultos yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Insultos
cuántos yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Damos inicio a nuestro sermón el día de hoy. Estamos estudiando durante este mes de abril del 2021, las tentaciones. Y el día de hoy, hermanos, aunque la Biblia nos presenta muchas tentaciones y vamos a ver algunas de ellas, quiero tomar, hermanos, en primer lugar, la tentación de David. La tentación de David. Así se titula este sermón. Está basado en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Uno de los comunes denominadores que ha llevado a las civilizaciones a la destrucción, y una destrucción me refiero económica, moral, física y espiritual, está relacionada, la mayoría de ellas, hermanos, si usted lo puede ver a través de la historia, el factor común principal de todas ellas está relacionado al ambiente sexual. Dios ha creado este ambiente no solo para continuar la vida humana, como dice Génesis 1:28, les dice fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, ese es uno de los planes de Dios, el ambiente sexual. Pero también Dios lo permite disfrutar. Proverbios 5:19, si usted tiene oportunidad de leerlo, ahí dice a los hombres, a las mujeres, que se acaricien, que disfruten. Y ahí dice que las caricias de su mujer los satisfagan. ¿Cuándo, hermanos? En todo tiempo. También. Dios puso en nuestros cuerpos lugares, ¿verdad? Puntos claves para poder disfrutar de este placer que Dios ha creado. Pero, le puso parámetros. Este placer con el cual Dios nos ha bendecido ha sido abusado y violado terriblemente. En el libro de Levítico, capítulo 18 y también en el capítulo 20, Dios da una lista de actos prohibidos para su pueblo. Y esos actos prohibidos también están para nosotros, nos incluye a nosotros. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, hermanos, es que dice, específicamente en Levítico 18, que estos actos de inmoralidad prohibidos contaminan la tierra. Así dice. Usted lo puede leer en el libro de Levítico, capítulo 18, por cuestión del tiempo no lo vamos a leer todo, pero dice la Biblia, hermanos, en el versículo 27, dice, porque todas estas cosas o abominaciones hicieron los hombres, y subrayo esa palabra, ¿verdad? Abominación, de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó entre vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables. Y fíjense, subrayo eso, costumbres. ¿Qué es una costumbre, hermanos? Es un hábito regular o es una acción o un acto que realizamos con cualquier naturalidad. Y no contaminéis, que practicaron antes de vosotros, y en ellas yo Jehová vuestro Dios. Usted dirá, ¿qué está hablando? Tenga oportunidad, des el tiempo y léalo, y habla acerca de relaciones sexuales ilícitas, incesto, hermanos, padres e hijos, la cuñada, tomar un hombre que tome a la mamá y a la hija, a hermanas. Usted dirá, ¿eso pasó en el Antiguo Testamento? Sí, pero llegó un punto donde Dios dijo, ya, se acabó, ya no más. Allá lo permití porque todavía no había tanta población, pero aquí ya no más. Puso un alto. También habla acerca de lo que se le llama zoofilia, el cohabitar o tener relaciones con los animales. Habla del homosexualismo, del lesbianismo. Entonces, léalo y se dará cuenta que esto contamina la tierra, y lo contamina de una manera emocional, física no se diga, ¿verdad?, pero espiritual. Porque donde abunda o sobreabunda esta clase de maldad, aunque hay gracia de Dios, también sobreabunda el ambiente demoníaco. La perversión.
Y esta lista de actos prohibidos para su pueblo contamina la tierra con un ambiente espiritual, demoníaco, dañino en todas las áreas. La verdad es que no todos batallan con el área sexual, hablando en un momento de tentación, pero sí todos estamos vulnerables ante esta tentación. Casados y no casados están bajo esta tentación y abarca de cualquier rango de edades. Usted dirá, ¿cualquiera? Sí, hermanos, aún desde muy pequeños. Hace algunos años, hermanos, ¿verdad? En el kinder de 5 años le estaba pidiendo a otra niña tener intimidad. De 5 años, hermanos, imagínense, ¿verdad? Y le preguntaron, oye, ¿y dónde viste todo eso? Mi papá. Mi papá veía pornografía. La verdad, hermanos, que el relato de David y Betsabé es uno de los adulterios más conocidos. Lamentablemente, muchos adulterios son traídos a la luz por medios. Usted escucha, ¿verdad?, de las noticias y que lo engañó y que esto y que aquello, y está desde, usted podrá decir, los menos conocidos hasta los más conocidos. No es sorprendente, hermanos, ¿verdad?, que hasta aún los presidentes, y no me meto en detalles, ¿verdad?, pero usted lo sabe, estoy hablando desde mucho tiempo atrás, los faraones, estos reyes de Israel, otros reyes tuvieron, hermanos, tentaciones y cayeron. Pero aquí, hermanos, vamos a meditar en algunos puntos relevantes que hizo a uno de los grandes héroes de la fe. Así lo llama el libro de Hebreos, capítulo 11. La caída, hermanos, de la tentación de un gran hombre de Dios, de fe. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que todos estamos exentos. Entonces a David, no, hermanos, porque Jesucristo elevó el nivel y dijo, el que codicia viendo es igual a adulterio. Y el que odia es igual a asesinato. ¿Esos fueron los 2 pecados de David o no? Entonces Dios nos dice, el hecho de que tú no lo hayas hecho físicamente, pero lo hayas pensado, tanto en codiciar a una mujer como en querer asesinar a alguien u odiar a alguien, es lo mismo que adulterio y que asesinato. Aunque no son las mismas consecuencias, lo entiendo, pero ante los ojos de Dios es lo mismo. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para analizar qué eventos llevaron a la caída de un gran hombre de fe. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos, bueno, esto es lo que acabamos de ver, hermanos, ¿verdad? Génesis 1:28, Proverbios 5:19, y el relato que vamos a ver de David y Betsabé, siendo uno de los adulterios más conocidos, vamos a analizar qué cosas lo llevó en la tentación. En primer lugar, hermanos, él estaba, ¿en dónde, hermanos? En el lugar equivocado. Sí. Vea lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 11, los versículos del 1 al 3. Aquí está. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era el general del ejército de David, era su primo hermano. Era su primo hermano Joab. Y dice, con él a sus siervos y a todo Israel, es decir, a todo el ejército. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces quiero que noten, hermanos, que era bien clara que su responsabilidad era estar ¿dónde, hermanos? Dirigiendo al ejército. Pero quizás se cansó, se fastidió. Hermanos, David era un hombre sumamente poderoso. Aparte de ser el rey, era muy inteligente, era un estratega tremendo y era un hombre de guerra. Era un hombre fuerte en el sentido de que tenía, quizás no era de altura, la Biblia nos dice que no era de altura, pero era muy sagaz y era un guerrero que era muy difícil de vencer. Y dice la Escritura, hermanos, que él debería haber estado, quizás cayó en la conformidad, quizás cayó, no sabemos, hermanos, estamos aquí analizando que estaba en el lugar equivocado. Y dice la Escritura que sucedió un día al caer la tarde. Para los judíos, hermanos, la tarde comienza alrededor de las 6 de la tarde, 6 p.m. A las 6 p.m., hermanos, aproximadamente, ¿qué estaba haciendo David, hermanos?
levantándose de su lecho. Allá el ejército, su primo Joab, el ejército estaban sitiando una ciudad, la ciudad de Rabá. ¿Qué es sitiar, hermanos? Llegaron con todo el ejército, la rodearon para que nadie entrara y saliera, y así tendrían pérdida de agua, de comida, de mercancía, y no tenían acceso a todos estos bienes naturales y necesarios. Pero él estaba, ¿qué cosa, hermanos? Tomándose un descanso, una siesta, vamos a ponerlo así. Y dice la Escritura, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era... Y hermanos, muy pocas veces la Biblia habla así de esta manera, agregando. Por ejemplo, Abigail era de hermosa apariencia, buena apariencia, hermosas. Pero aquí dice, hermanos, que Betsabé era ¿cómo? Muy hermosa. Muy hermosa. Bueno, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. La Biblia nos relata, hermanos, las decisiones tomadas por David que lo condujeron a ser tentado. Y lamentablemente, hermanos, caer en una serie de pecados, comenzando por el área sexual. En otras palabras, hermanos, las tentaciones que hemos visto son sucesos que van llevándose a cabo para que usted y yo caigamos en el pecado. La tentación no es pecado. En primer lugar, hermanos, quiero utilizar el concepto del deber. El concepto del deber. Esta decisión, hermanos, de no ir a la guerra, le faltó a su responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? David era el rey, era vamos a ponerlo así, el número uno en Israel que debería la estrategia militar, la protección de Israel con el general Joab, que era su primo, y también el ejército mismo. Él debió haber estado ahí, era su deber, pero sus decisiones lo hicieron estar en el lugar equivocado. La palabra deber, hermanos, como lo tengo aquí, abarca muchas áreas, desde ser responsable, hermanos, ante sus responsabilidades, ¿verdad? Sus obligaciones, como la responsabilidad moral hacia una persona. Aquí quiero detenerme, hermanos. Mire, su deber era con su ejército, pero también tenía un deber moral hacia disculpe lo que voy a decir, hermanos, y ahorita vamos a ver eso, sus esposas. Sí, el chico ya tenía varias esposas y tenía concubinas. ¿Era la ley de Dios o era permitida? No, no lo era. Fue su decisión. Fue su decisión. Dios lo permitió, no estaba de acuerdo, lo permitió, pero él tenía un deber también hacia sus mujeres. Un deber moral respetuoso hacia alguien más. David tenía como deber salir a guiar a su ejército y como dice, no me malinterprete, quizás era un día muy largo, quizás estaba fastidiado, no lo sabemos, se sentía bien, tenía dolor de cabeza, no lo sabemos. Pero el hecho es que la Biblia resalta. ¿Quién escribió esto, hermano? Las crónicas, personas allegadas a él. Y supieron de lo que pasó y lo escribieron y dijeron, estaba acostado. Se levantó, estaba quizás aburrido, no sabemos, hermanos, podemos especular, yo entiendo, pero estaba en el lugar equivocado. Y comenzó a no saber qué hacer, a caminar por el terrado. Era natural, pero qué buena vista tenía, ¿verdad? Qué buena vista tenía. La otra área, hermanos, en un lugar de deber, de trabajo, de negocio, es el tener un deber moral hacia tu familia y mayormente hacia tu Dios. Quizás, hermanos, podemos decir el deber, bueno, era el rey, pudo haber mandado al ejército y decir, mi ejército es capaz de vencer a cualquier otro ejército, porque Dios nos bendice. Entonces, bueno, pongámoslo así, mandó a su ejército, pero tenía otro deber, hermanos, moral
hacia su familia. Ya tenía hijos. Hacia sus esposas y sobre todo, hermanos, hacia Dios. Al igual que cada uno de nosotros. Quizás sales de vacaciones, quizás vas y te mandan del trabajo a un lugar y no estás, es tu deber. No está tu familia contigo. ¿Qué clase de películas ves? ¿Qué lugares vas cuando no está tu familia o estás en otra ciudad? ¿Sigues teniendo el mismo deber? Vamos viendo el punto, hermanos. Quizás, era el rey, mandó a todos, pero todavía hacia su familia y hacia su Dios, como cada uno de nosotros. En segundo lugar, hermanos, quiero que veamos que al pasearse, hermanos, se percató de una escena llamativa. Estaba en el lugar equivocado y no hay ningún problema, ¿verdad?, que haya visto a esta mujer. Pues estaba en alto. Y hermanos, este es un tema delicado, hermanos, ¿verdad? Porque hay muchos comentaristas que dicen que no era natural que la mujer se bañara al aire libre. No era natural. Como tampoco era natural, hermanos, que esta mujer menos estuviera desnuda. Algunos comentaristas creen, ¿verdad?, que ella misma lo hizo. No lo sabemos, hermanos. Esto es especular. Está bien, lo entiendo. Pero si seguimos el análisis, ella era una mujer casada. ¿Pudo haber dicho? No. Oye, ven. No. ¿Lo hubieran forzado? Ese era otro tema. Pero la Biblia nos presenta en el original y aquí en español y en inglés que ella cedió. Bueno, entonces, al pasearse, hermanos, de esta escena llamativa, ¿cómo reaccionó David? ¿Cómo reaccionó, hermanos? Hermanos, dice la Biblia que era muy hermosa. Si era hermosa en apariencia y estaba desnuda, imagínense, hermanos, cómo reaccionó David. Vamos a leer, hermanos, estos pasajes importantísimos de considerar. En el libro de Proverbios, capítulo 6, el versículo 25, Proverbios 6, 25, dice de la siguiente manera: no codicies su hermosura. ¿En dónde, hermanos? En donde nadie lo ve. En tu corazón, dice Proverbios 6, 25, no codicies la hermosura de una mujer, ni ella te prenda. ¿Con qué cosa, hermanos? Con tus ojos. La Biblia nos dice, hermanos, ¿sabe quién escribió esto? Su hijo. El hijo de David y... Dice el dicho, ¿verdad? Qué irónico, ¿verdad? Bueno, así Dios le plació. Tenía ojo alegre, ¿verdad? Salomón también tenía ojo alegre, disculpen la expresión. Pero le gustaban las mujeres. Hermanos, cada uno de nosotros, especialmente los hombres, no estamos exentos a esto. Usted puede, ¿verdad?, quizás ir caminando, ver una mujer llamativa, o las mujeres, ¿verdad?, pueden ver un hombre muy atractivo, muy guapo. David era muy guapo, hermanos. David era un hombre guapo. Dice la Biblia, hermanos, que tenía su cabello rizado, tenía ojos de color y era blanco. Muy guapo, hermanos, era. Quizás Betsabé también, hermanos, se sintió atraído, lo conocía, hermanos. De hecho, cuando él vence a Goliat, que era un muchacho de 17 años, 18 años, dice que las mujeres fueron las que empezaron a bailar y a cantar. Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Porque era muy guapo David. Entonces, el punto, hermanos, es de que el ser humano nos prendemos, y mayormente el hombre, con la vista. Y Salomón dice, hermanos, no te prendas. Y ahí utiliza, hermanos, en un ambiente sexual. No te excites con los ojos. ¿Es difícil? Claro, por eso está escrito ahí. Porque Dios sabe la facilidad con que un hombre o una mujer se pueden prender. Y usted dirá, bueno, hermano, es que no me ayuda, ¿verdad?, que traigan el ombligo de fuera. O no me ayuda, ¿verdad?, que el hombre tenga unos brazotes.
o que tengo un buen cuerpo, no me ayuda nada de eso. Hermanos, nadie lo niega. Pero la orden sigue siendo la misma. No podrás evitar verlo, pero sí evita prenderte. Claro esto, hermanos. Es difícil, claro, pero es necesario, hermanos. Proverbios capítulo 7, los versículos del 5 al 13. Proverbios 7, del 5 al 13, dice: para que te guarden de la mujer ajena y de que ablanda. Aquí ya no es físico, hermanos, ¿verdad? Ahora aquí, ¿cómo es? Con palabras. Ah, qué guapo está. Bonita te ves. Oye, te queda muy bien esa ropa. Que te ablanda sus palabras. Porque mirando yo, dice Salomón, por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual paseaba por la calle junto a la esquina, e iba caminando a la casa de ellos. Iba caminando, hermanos, a la tarde del día. Tenía que pasar por ahí, no había ningún problema. Pero cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera, fíjense cómo estaba vestida, o sea, llamativa, vocativa, y dice, y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, una y otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, se asió de él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo abrazó, se echó sobre él y lo besó. O sea, ya no era físico, ya no era visual, perdón, ahora era físico. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Bueno, ya me pasé uno más. Si lo sigue leyendo, hermanos, lo invitó a su casa. Era una mujer casada. Mi esposo no está en casa, te invito. Entonces, hermanos, la vista, lo físico y la invitación. ¿Esto nada más le pasó a David, hermanos? ¿Estamos exentos nosotros de esto? ¿De estar en el lugar equivocado? Este joven iba pasando, era natural, pero estaba en el lugar equivocado. En segundo lugar, hermanos, quiero que veamos que David alimentó su deseo. Hermanos, ya vio a la mujer. Su cuerpo naturalmente tuvo deseo. ¿Tenía cómo satisfacer ese deseo, hermanos? ¿David tenía cómo satisfacer ese deseo? Sí. Decir, Señor, he visto esto, perdón, Señor, no debía haber visto esto, pero aún así sentí una atracción, pero tengo mis esposas. Así, muy, tengo otras mujeres. Le impactó tanto su belleza, hermanos, así dice la Biblia, que fue y preguntó quién era. Era el rey, no tenía que darle cuentas, y ese es un gravísimo error, hermanos. Una de las cosas que David ya no le rendía cuentas a nadie, lo cual era muy lastimero. No le importó la relación que él tenía con su abuelo. Aquí tengo, hermanos, si usted quiere verlo más adelante, Betsabé, hermanos, conocía a David. David sabía quién era Betsabé. Quizás se la había olvidado. ¿Sabe cómo sabía, hermanos? Porque su abuelo, hermanos, el papá de Betsabé y su esposo están en la lista, hermanos, de los 37 hombres más fuertes de David. 37. Los conocía. Ahí estaban Urías y Eliam. Tanto el papá de Betsabé como su esposo eran guerreros. Y eran de los 37 grandes espadachines o soldados de David. ¿Sabía quién era? Por eso le dijeron, esta mujer es hija de Eliam y mujer de Urías. O sea, de los grandes. ¿Sabía quién era? No le importó, hermanos. No le importó. Y dice la Escritura, hermanos, eran incondicionales de David, 2 de Samuel 23:29, y Eliam, 2 de Samuel 11:3. Y su abuelo, hermanos, Aitofel, fue uno de los grandes sabios que aconsejaba a David. ¿Sabía quién era o no? Sí sabía. Sí sabía. Pero nadie le pudo haber dicho, oye, pues ¿qué te importa? ¿Qué te importa quién sea? Hermanos, cuando alimentamos nuestro deseo, cuando queremos satisfacer erróneamente esa necesidad,
las cosas se hacen peores. Y fíjense, no le importa quién sea, ni con quién sea. Aitofel era su sabio, que después se suicidó, hermanos, ¿verdad? Algunos comentaristas creen que por eso le ayudó a Absalón. Todavía tuvo resentimiento contra David al acostarse con su nieta. Eso son lo que dicen los comentaristas. Y luego Eliam, que era el hijo, que era el padre, hermanos, al saber que mataron a Urías, imagínense cómo habría reaccionado. No lo sabemos, hermanos. Pero sin duda, no fue nada agradable. David tuvo por lo menos 10 esposas, hermanos, y esto usted lo puede ver en los siguientes pasajes. Primero de Samuel 18:27, segundo de Samuel 3:2, segundo de Samuel 5:2 y segundo de Samuel 11. Y tenía 10 concubinas, segundo de Samuel 15:10. Hermanos, no tenía necesidad de buscar otra mujer. No tenía necesidad, pero como era, vamos a ponerlo así, muy hermosa, quizás más hermosas que sus esposas, que sus concubinas, que dijo, la quiero. Y alimentó su deseo. Betsabé era más hermosa quizás que todas ellas. No lo dudó, pero no se saciaba. En gran paréntesis, hermanos, aquí lo tengo. En Deuteronomio 17:17, Dios le dice al rey, es una orden que Dios le dio a Moisés antes de que el pueblo recibiera un rey. Estamos hablando alrededor de 400 años antes de que hubiera un rey. Así que ¿fue algo nuevo que Dios les había dicho? No. Ya habían pasado 400 años. Y Dios le dice en Deuteronomio 17:17, el rey no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Hermanos, esta es la caída de un gran hombre de Dios. Todos, al estar en un lugar equivocado o alimentar un mal deseo, no somos mejores que David, hermanos. La orden de Dios es, no tengas muchas mujeres. Usted dirá, ¿cuántas son muchas? No, pues 1000, como Salomón, ¿verdad? Él nada más tuvo 20. No son muchas en comparación. Aquí no estamos comparando, hermanos. Aquí la Biblia es bien clara, dice, no tome para sí muchas mujeres. No lo hagas. David, hermanos, podía satisfacer esa necesidad. No era la voluntad de Dios, y aunque lo permitió, hermanos, los resultados de esto fueron catastróficos. Y terminamos, hermanos, con este punto, hermanos. Estaba en el lugar equivocado, varios factores, alimentó su deseo, y finalmente, hermanos, empeoró su situación. Ya cayó en el pecado, trató de ocultar su pecado y empeoró su situación. Ahora usted dirá, bueno, se acostó con ella, ¿verdad? Quiso tener al hijo, después nació Salomón. Hermanos, ¿por qué se quedó con Betsabé? Él hizo misericordia con ella, hermanos, como él recibió misericordia, porque ya era una mujer, como se dice, ¿verdad?, que debía haber sido muerta apedreada, como también David, y Dios tuvo misericordia de él. Así él tuvo misericordia, también extendió su misericordia con Betsabé, lastimada por este tipo de área sexual, y él se queda con ella. Pero dice, hermanos, que la mancha de su pecado en la vida de David, hermanos, el adulterio, el encubrir el embarazo y el asesinato para encubrirlo, no terminó ahí. No terminó ahí, hermanos. Lo siguió toda su vida. Tal grado, hermanos, que aquí tengo una lista de 5 cosas que sucedieron. La muerte del hijo de ellos. No dice la Biblia el nombre, ¿verdad? Era la evidencia y el recuerdo de su culpabilidad. ¿Recuerda que Dios le dijo, hermanos? David, ora y ayuna. Y se pone silicio, pero Dios le dice, no va a vivir, no va a vivir. Número 2, la muerte de su primogénito Amnón. ¿Y sabe por qué estaba relacionado? Lo mismo, por violación. La quiero. Y era su media hermana, ¿verdad? Hermana de Absalón. La viola y arruina la vida de Tamar. Y Absalón se enoja tanto que ¿sabe qué hace Absalón, hermanos? Mata a Amnón y luego hace una guerra civil contra su padre. Mató a Amnón,
Amnón, el primogénito, viola a Tamar, hermano de Absalón. Absalón mata a Amnón y luego le hace una guerra civil a su padre. Aitofel era el padre de su suegro y se alió con Absalón. Y la muerte de Adonías, otro de sus hijos, que más tarde traicionaría a Salomón. Estos nada más son algunos ejemplos, hermanos. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos, como recomendaciones para evitar el pecado sexual? Son 3, hermanos, perdón, no cambié el número, aquí es 2, 3, ¿verdad? 1, 2 y 3. La Biblia nos dice en 1 de Reyes 15, 5. 1 de Reyes 15, versículo 5, que para evitar estas áreas sexuales que son llamativas, hermanos, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todo, claro, salvo en lo tocante, y fíjense a quién ponen, hermanos, no a Betsabé. ¿A quién ofendió primero, hermanos? A Urías. Bueno, después de Dios, ¿verdad? A Urías, Eteo. Dios dice, David hizo todo lo que le pedí, siguió arrepentido. Se arrepintió David, hermanos. Sí, se arrepintió. Pidió perdón, hizo misericordia y dijo, haga Dios lo que quiera de mí, pero que tenga misericordia. Y tuvo misericordia. Pero, hermanos, es importante entender que hay que arrepentirnos. En el Salmo 51:10, Salmo 51:10, dice el mismo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, David estaba arrepentido, pero le dice, por mi carne yo no puedo. Ayúdame. Tú crea en mí. Tú trabaja en mí. Renueva un espíritu. O sea, tú, Señor, porque yo no puedo. Y finalmente, hermanos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:18, esto no se le enfrenta, ¿verdad, hermanos? La verdad, dice la Biblia, huid. Huid. 1 Corintios 6:18. Hermanos, en este tiempo existe una gran perversión y corrupción en el ambiente sexual. Y el apóstol Pablo dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas que fornica contra su propio cuerpo, peca. Si tú has vivido bajo los ataques o estás en las garras del adulterio, de la pornografía, son cosas que solamente Dios, si tú estás arrepentido, puede limpiar en tu vida. Pidámosle ayuda, dirección. La vista, hermanos, siempre está ahí. Dios dice, no te prendas. Ten cuidado. O sea, lo vas a ver. Vas a la playa y vas a ver. Vas a cualquier lado y vas a ver. Y dice la Escritura, tanto hombre como mujer, hermanos, no nada más cree que sea el hombre como mujer. Y Dios dice, ten cuidado con estas tentaciones, porque te van a lastimar. Entonces es importante, hermanos, entender esto. David y Betsabé eran muy guapos, muy hermosos. Pero no nada más pasa en las personas hermosas o guapas, a todos. Aquí es un ejemplo, ¿verdad? Aquí puede decir, es que eleva el nivel. Lo entiendo, pero no está limitado. Como dice el dicho, ¿verdad? Ahí está el sapo para la pedrada. O sea, en todos puede suceder. Así que, hermanos, valoremos esto y tengamos cuidado que aún los grandes, dice Dios, todo lo hizo bien, se arrepintió, excepto en lo referente a Urías, que tomó su mujer y lo asesinó. ¿Dios hizo justicia? Sí lo hizo, hermanos. Y créanme que David lo pagó, y lo pagó caro, al ver a sus hijos violarse el uno, matar el otro, levantarse. Hermanos, creo que nada de eso es agradable. Nada de eso es agradable. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque podemos analizar este tema en el cual todos nosotros estamos bajo tentación.
una mirada, el acceso a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, tantos y tantas perversiones que han existido, el aburrimiento entre pareja, en la experiencia, como lo dicen ahora, Señor, y lastima los matrimonios, las familias y contamina la tierra. Todo esto, Señor, todos estamos ante esto. Uno de tus grandes hombres lo enfrentó. Ten misericordia de nosotros, Padre. Si hay alguien aquí que entiende la dificultad que vivió David por estar en el lugar equivocado, por alimentar su deseo, por empeorar la situación y quiere hacer algo al respecto, dígale al Dios: Señor, tú sabes cuánto te necesito. Tú sabes cuánto batallo al ver, al pensar, al escuchar. Perdóname. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, quedamos así despedidos, y los que nos ven por las redes sociales, Dios les bendiga.